Choque de opiniones, debates apasionados. En Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile, presentamos Página Abierta, con el auspicio de Palmers, ropa interior para hombres. Calidad, comodidad y conveniencia. Cada hombre tiene su personalidad y Palmers tiene una línea de ropa interior para cada uno. Línea clásica de algodón, en atractivos colores y cómodo calce. Línea deportiva con materiales y tecnología que entrega comodidad y confianza al momento de practicar deporte. Y su colección de diseños europeos contemporáneos. Palmers, calidad, comodidad y conveniencia. Con ustedes, Página Abierta. Conduce Nicola Jadua. Hola, hola, buenas noches. Página Abierta nuevamente en el 89.5 FM del dial y 8:40 AM para todos aquellos que nos siguen permanentemente. Les saludo en el lugar donde se encuentren. Y como siempre, hoy en este horario nosotros tenemos un tema interesante. Hoy en día existe en Chile, desde el punto de vista de las visiones políticas, existen dos tendencias, por decir, dos bloques que se han distribuido el gobierno en diferentes etapas de la historia. En un momento de la historia tuvimos una época de la dictadura militar, que después llegó la democracia, y en esa democracia hay un bloque político llamado la Concertación, que hoy en día se le agregó el Partido Comunista y se forma la nueva mayoría. Ellos gobernaron durante 20 años con una interrupción del gobierno de Sebastián Piñera, que es del otro bloque político, que es la Alianza. Esos dos bloques son los que se han distribuido permanentemente, ya no solo el gobierno, sino que también la Cámara de Diputados y el Senado. Es muy difícil con las condiciones actuales, con la constitución política que nosotros tenemos y el sistema electoral binominal, fuerzas y más, digamos, desde la base misma de la sociedad, desde la población, desde el campo, desde las fábricas, desde los colegios, las universidades, puedan acceder a esta cuota de gobierno o a esta cuota de, por así decirlo, de poder dentro de la sociedad, porque estos bloques están entremezclados con una constitución política que les permite hacer lo que se ha dado en Chile durante tantos años. Por eso digo que hay una tercera visión de aquellos partidos políticos, de aquellos pensamientos políticos que no están en estos bloques, que están muy estrechamente relacionados con el tejido social chileno y que tienen una visión distinta. Para eso, dentro de este ciclo que vamos a hacer, vamos a partir este ciclo, esta primera etapa, con los dos delegados del Partido Comunista Acción Proletaria. Después, la segunda parte se hará con otras fuerzas políticas para ir viendo cuál es su pensamiento, su visión acerca de la sociedad donde estamos viviendo. Y tenemos dos invitados hoy. El primer secretario del partido, que se llama don Eduardo Artés. Él fue candidato a senador en Santiago, que obtuvo una muy buena votación. Y ahí hay que ver por qué este partido, que está muy invisibilizado, tiene una votación tan alta. Y también Luis Aravena, que es secretario regional, que también nos puede interiorizar o contextualizar acerca de la labor de este partido dentro de la región y además la visión que tienen del plano internacional de su accionar político. Porque también tenemos entendido de que hoy en día, en las actuales circunstancias de las comunicaciones, hay sectores que no tienen una visibilidad como la tienen otros sectores. ¿Por qué? Eso lo vamos a conversar con don Eduardo Artés, a quien le doy la bienvenida, y a Luis Aravena. Gusto saludarlo, buenas noches a ustedes. Buenas noches y gusto saludar a todos los oyentes de Radio Portales. Para nosotros es le agradecemos el espacio, ¿no? Porque de verdad en los medios de comunicación masivos, oficiales, se nos complica bastante. Solamente últimamente, a partir de la visita de Alejandro Caos de Venós, que es un español de origen,
pero es un comunista, es un compañero que milita en el Partido del Trabajo de Corea y es miembro también. Mira, él es español que milita en Corea. Así es, y es parte también, por cierto, ¿cómo se llama?, del Estado, del gobierno de la República Popular Democrática de Corea. Trabaja ahí como delegado internacional para las relaciones culturales con el Occidente. ¿Ya? Algo totalmente distinto a lo que la gente pudiera pensar, de que Corea es algo cerrado, que es como se le presenta ante la opinión pública. Claro, nosotros trajimos al compañero, claro, se rompió el cerco de las comunicaciones. Cerco mediático. Inmediatamente. Yo digo, por ejemplo, CNN, La Red, El Mercurio Valparaíso, cantidad de periódicos, La Tercera, Radio, Canal 2 de la Costa, en fin, una cantidad, Canal 9, Bio Bio, dieron cuenta, digamos, de la actividad que fue además muy masiva, ¿no? Tuvimos encuentros en Concepción, llena de, ¿cómo se llama?, la sala en la Universidad de Concepción, no el aula magna, en Santiago, en la UTEM, exactamente igual. Además, hubo un hecho inédito en todo el tiempo que yo diría, en los últimos 30 años, la izquierda. Por primera vez, un acto, o los actos, comenzaban a la hora, incluso en el caso de Santiago, 2 minutos antes de la hora. Estaba citada a las 8 de la noche, 2 minutos la sala estaba llena, repleta, y la gente pidiendo la presencia. Normalmente cuando uno cita a las 8 está empezando un cuarto para las 9, ¿no? Es la costumbre ya que tenemos a la chilena. Pero ahí nosotros, el interés por la República Popular Democrática de Corea es grande y el trabajo que hicimos como partido también fue grande y por cierto, como se llama, mucha gente. Pero bueno, eso forma parte de nuestra política internacional, de apoyar y estar con todos aquellos gobiernos que tienen en el centro la soberanía, la independencia, el antiimperialismo, que buscan la cooperación entre los pueblos en búsqueda a lo que es la independencia, ¿no?, frente a la agresión desatada que tiene hoy día Estados Unidos sobre las naciones, los países y los pueblos, destrucción de los estados, etcétera. Que se está dando mucho, sobre todo en Medio Oriente. Terrible. Claro, y ahí se ve el apoyo de Corea del Norte, por ejemplo, a Siria. Así es, e incluso a Siria, Palestina, es uno de los 12 países del mundo que aún no reconoce el Estado de Israel. Así es. ¿Ya? Y estuvo un apoyo muy fuerte en algún momento, inclusive con, ¿cómo se llama?, con los palestinos en sus primeros momentos, ¿no es cierto?, para poder, digamos, afirmar lo que es, digamos, la construcción incluso de sus propios aparatos defensivos, militares, ¿no? Corea siempre ha jugado un papel interesante en eso. Bueno, pero ahí también, ahí fue en ese momento que rompimos nosotros el cerco de las comunicaciones como partido. Así que, ahora comenzamos un periodo que se empiezan a cerrar de nuevo, ¿no? Pero se abren a partir del trabajo concreto. Claro. Por ejemplo, hoy día hay una huelga gigante que es una huelga de los trabajadores del líder, ¿no?, de supermercados líder. Sí, eso lo vi, fíjate, lo vi bastante en las calles, Sí, pero me ha llamado la atención, fíjate que nada se menciona de lo que pasa ahí. nada, porque es una empresa imperialista, norteamericana, ¿no es cierto? Entonces no puede hacer noticia. Sin embargo, por primera vez, también en muchos años, que los trabajadores han sido acompañados directamente por una organización política, en algunos casos y en algunos sindicatos donde los dirigentes son nuestros. En algunos, en Gran Avenida, por ejemplo, era la bandera del partido que estaba flameando en el local tomado. Mira. Y eso ni siquiera ha sido noticia. ¿Ya? O sea, la identidad entre el trabajador que está organizado y luchando por sus derechos y la demanda política más grande de un cambio social profundo se produce en el momento de la movilización. O sea, el anticomunismo desaparece en el momento preciso en que la gente se moviliza y lucha por sus reivindicaciones concretas. Eduardo, muchas veces la gente se pregunta ¿qué diferencia hay, por ejemplo, entre el Partido Comunista y el Partido Comunista Acción Proletaria? O sea, de repente dicen, bueno, dos partidos comunistas. ¿Qué pasa? Por ejemplo, nosotros hemos tenido aquí en este programa, hemos tenido sentado personas que son representantes del Partido Comunista, precisamente del Comité Central del Partido Comunista y también de las Juventudes Comunistas, ¿ah? Entonces, nosotros hemos podido percibir algunas variaciones en ello últimamente en el lenguaje, ¿ah?
han cambiado algunas cosas, los veo muy de la mano con los sectores democristianos, en fin, pero ¿cómo podrías explicar tú esto de la existencia de estos dos partidos? Bueno, ¿Cuáles son las diferencias que hay? Lo primero, dejar en claro que hay un solo partido comunista. Porque ser comunista es tener una política y una ideología comunista. Claro. O sea, lo primero. Ahora, el Partido Comunista de Chile es un partido, y así brutalmente lo voy a decir, que ni para socialdemócrata le alcanza. O sea, está más podríamos atrás. ver, por ejemplo, la diferencia, un poco para ver si nuestros auditores se pueden contextualizar. Por ejemplo, tú dices, no es lo como tú te autodenomines, sino qué es lo que haces en la práctica real. Así es. ¿No es verdad? Uno puede reclamarse cualquier cosa, Claro. ¿no? Pero es la práctica, la política que tú aplicas, a quién sirves, qué intereses sirve y cuál es tu programa, para dónde vas, es lo que en definitiva habla de uno. Y Claro. es también como la gente empieza a calificarlo a uno, ¿no? El Partido Comunista de Chile, donde está Telier, está Carmona, Gutiérrez, etcétera, ya es un partido más del sistema. Más aún, es un Cuando tú dices un partido más del sistema, estás hablando Del dentro de sistema- una coalición... del que sistema capitalista, sí, abiertamente, Perfecto. ni siquiera por modificarlo. Está por sostener el sistema, está por cautelar, digamos, de que no hayan conflictos. Hoy lo hemos visto, por ejemplo, en toda su actitud en el Colegio de Profesores, ¿no? Lo hemos visto en el ARSI, lo vemos en el tema de las huelgas obreras hoy día. ¿A dónde ha estado la CUT, por ejemplo, con Cruz Verde? ¿Dónde estuvo la CUT? ¿Dónde está la CUT con el líder? ¿Dónde estuvo con la huelga de Conecta, de Concha y Toro? Nada. O sea, las organizaciones que ellos están hacen lo posible por ocultar, ¿no?, todas las movilizaciones que le creen algún problema al sistema. O sea, es tú un dirías, partido del sistema. Cuando tú dices el sistema, podríamos decir que dado que el partido este está en la alianza, en la nueva mayoría, ellos tendrían que, si te entiendo bien o te interpreto bien, ellos tendrían que, para cuidar la gobernabilidad, serían como los encargados de enfriar el movimiento social. Tal cual, pero más aún, ellos ni siquiera cuidan, digamos, la viabilidad y la estabilidad del gobierno de Bachelet. Ellos cuidan la estabilidad del sistema, porque ni siquiera a Piñera le quedaron problemas. Por el contrario, dieron certificado durante todo el mandato de Piñera de buena conducta para ser incluido dentro de la nueva mayoría, recibir las migajas que de los comensales más grandes, pescar un par de puestecitos ahí en el Parlamento, algunas intendencias, gobernaciones, y formar parte de aquello que es, digamos, hoy día este sistema corrupto de esta administración que es impopular. ¿Mm? Así que cuando hablamos del PC, estamos hablando de un partido que en algún momento tendrá que cambiarse de nombre y dejar de profitar del nombre comunista, porque inclusive sus estatutos ya ni siquiera hablan de socialismo, ¿ya? Su organización es una organización en base a unos cuantos parlamentarios, a funcionarios. Las cédulas de su partido prácticamente ya no existen, no están en el movimiento estudiantil, no están en el movimiento obrero. Bueno, los estudiantes, por ejemplo, de algunas tendencias políticas que diríamos podría ser las más fuertes hoy en día, que estaría, por ejemplo, los autónomos, la Unión Nacional Estudiantil, la UNE, el FEL, y podríamos decir también la corriente estudiantil popular, que también está arremetiendo fuerte. Han ido ganando muchas elecciones universitarias, incluso también han ganado los otros trabajadores, han ido ganando sindicatos, todo eso. Yo ayer justamente le preguntaba a una muchacha que es del regional de las Juventudes Comunistas que a qué lo atribuía a ella. Entonces ella decía no, que era parte de un proceso que siempre la gente, cuando había un gobierno, la gente estaba en contra del gobierno. Eso era la explicación que ella daba, ¿te das cuenta? Pero yo le decía, bueno, pero es curioso que esto esté ocurriendo ahora. O sea, tú piensas, por ejemplo, Eduardo, o no sé si Luis quisiera intervenir, pero bueno, hago la pregunta al aire, digamos. ¿Esto obedece a un alejamiento de las políticas populares, a un abandono de los principios de Recabarren, de Laferte, incluso a la misma Gladys Marín, podríamos decir así? Y más que eso aún, yo creo que ellos lisa y llanamente obedecen a intereses que son ajenos a los intereses de los estudiantes, los trabajadores. Al ser ajenos,
y a estar en contra de ellos, indiscutiblemente que la gente lo va a empezar a expulsar de las organizaciones sociales. El PC especuló para entrar a la nueva mayoría con el hecho que ellos dirigían la CUT, por lo tanto el movimiento obrero, sindical, dirigían al Colegio de Profesores, la Federación de Estudiantes, estaba la Camila Vallejo. O sea, pero ellos, eso en la FE solamente, porque las otras federaciones pero, no las tenían ellos. Pero en ese momento ellos tenían un cierto poder. Hoy día, ¿qué tienen? Hoy día salen sobrando. Hoy día el PPD, los socialistas, la DC, pueden llamar al PC y decirle, oye viejito, te incluimos porque tú tenías cautivo el movimiento social. Ahora el movimiento social no está en tus manos, entonces ahora en vez que tener los diputados que tienes, que son, ¿cuántos son? 5, ¿no es cierto? Claro. Ahora vas a tener nada más que 1 porque no te alcanza para más. ¿Ya? ¿Cómo interpretas tú, por ejemplo, o cómo interpretan ustedes el tema de las reivindicaciones naturales que hay en la sociedad chilena sobre la renacionalización del cobre, sobre la reforma tributaria, sobre la reforma laboral, que nosotros vemos que, a ver, hay el Partido Comunista que está en la alianza, la alianza es mucho más a la derecha, digo, que está en la concertación, como que cuando se transó la reforma tributaria en la casa del señor Fontaine, como que no abrieron la boca. O sea, ¿cómo interpretas esos hechos tú? O sea, ¿qué hicieron ustedes, por ejemplo, frente a eso? A ver, el tema de las reformas o las distintas reformas que se han presentado solamente van en la idea o en la iniciativa de poder impedir la profundización de las demandas sociales. Porque ya hace rato que se ha ido dando con cada vez más fuerza la demanda de la Asamblea Constituyente autoconvocada. O sea, con protagonismo popular, desde los pueblos de Chile, desde las organizaciones sindicales, estudiantiles, de los pobladores, de hombres y mujeres del mundo popular, exigen hoy día cada vez con más fuerza la necesidad de dar fin a la Constitución del 80, reafirmada reafirmada, por decirlo así, por la Constitución a partir de lo que fue la firma que le agregó Lagos, ¿no? Pero esta demanda de la necesidad de transformaciones profundas va de la mano con una nueva Constitución. Obviamente una Constitución que debe nacer desde la participación social y el protagonismo popular, no desde el mismo Congreso con los actuales diputados que bien se ha planteado no son representantes de las amplias mayorías populares de este país. O sea, la última elección fue un chiste, una participación muy baja del electorado incluso, y eso reafirma este hecho de que la política se está haciendo en otro lado, no en el Congreso. En el Congreso lo que se hace hoy día es la reafirmación de un modelo que se cae a pedazos, y que por lo cual nosotros como un partido comunista estamos íntimamente interesados en destruir un sistema que es antidemocrático. Y entendemos que la tarea de las tareas hoy es el de desarrollar un amplio movimiento por la Asamblea Constituyente autoconvocada. Y esto significa entonces que nazca desde el protagonismo de las organizaciones sociales, políticas populares, etcétera. Y esto entonces va obviamente en contra de la alianza y esta nueva agrupación que es la misma concertación con algunos agregados extras, pero que no busca la destrucción del sistema ni la superación de él, sino que mantener y darle este aire democrático de participación con algunas reformas que en su fondo no ya dejan incluso de lo que planteaban en un comienzo. O sea, la reforma de la educación hoy día ya ni siquiera ataca el lucro. Hoy día sí, la gratuidad. Nada más que eso, por ejemplo. Bueno, es interesante observar eso. Bueno, aquí tú decías, Eduardo, que hay diferencias gravitantes en todo lo que es el programa. Luis ahondaba en el tema de la constitución política, que como que ya se olvidaron de la Asamblea Constituyente, que incluso sectores de la democracia cristiana, del PPD, están hablando de la Asamblea Constituyente como una necesidad nacional que apuntaría a la convivencia nacional, o sea, no una constitución impuesta por la fuerza de las armas, sino que una constitución que nazca del consenso de todas las capas del pueblo chileno. ¿No es verdad? Eso es lo que... Pero además de que nazca, ¿no es cierto?, tiene que ser una constitución que dé cuenta de las grandes demandas que tenemos planteadas. Por ejemplo,
de aquellas demandas que el propio PC ya no levanta y que tiene abandonadas absolutamente, como es la demanda de la nacionalización del cobre. Perdón, no. A ver, ¿Ya? o sea, tú dices la demanda de renacionalización del cobre que estaba en el ideario nacional, Así es, ellos lo abandonaron. absolutamente abandonado. Ya. Cuéntanos de eso. Y Eduardo. se nota por una cosa muy simple. Ellos han tenido la dirección, ¿no es cierto?, de lo que es la dirigencia sindical a nivel de la minería, ¿no? Y sin embargo, más allá de alguna reivindicación concreta de carácter de sueldos, ¿no? Me refiero al sector de planta de la gran minería, no ha pasado. El problema de la renacionalización ni siquiera desde los dirigentes sindicales mineros que ellos tienen la levantan, lo cual es gravísimo, ¿no? Claro. Ahora, Yo me acuerdo, por ejemplo, en las marchas estudiantiles, Eduardo, dando lo que tú dices, me acuerdo yo veía muchas pancartas que decía a renacionalizar el cobre para financiar la salud, la educación, la vivienda, el litio y el mar. Claro. entonces, pero Bueno, que el mar lo regalaron, ¿ah? ellos indiscutiblemente han abandonado esto. Entonces, la nueva constitución no es por darse un gustito que sea hecha en forma democrática y que diga lo mismo que la que dice la actual. Nosotros cuando hablamos de una nueva constitución, es una constitución que dé cuenta de un país con soberanía, que los recursos naturales como el cobre, el litio, el agua, etcétera, etcétera, estén en manos de Chile, al servicio de Chile, de un proyecto nacional, de un proyecto de independencia y soberanía. Bueno, ellos no están con eso. Hoy día ellos aceptan absolutamente el bastón de mando del imperialismo norteamericano, ¿ya? Su modelo de democracia, su forma de entender la relación entre los individuos con las ganancias, el lucro, en educación, en salud. Por ejemplo, hoy día el sistema de salud está haciendo agua por todos lados, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo? Aumentar la privatización en salud. Pero esto es incluso visto en otras áreas, en el transporte público, por ejemplo. Fíjese usted que en el transporte público hoy día las fallas que tiene el metro son bastante sospechosas. Porque las fallas del metro se empezaron a dar justamente cuando la señora Bachelet anuncia que va a haber una extensión del metro, por ejemplo, hasta San Bernardo, y esa extensión ya va a ser privada. Es ese trozo privado abiertamente, ¿no? Entonces... ese no es nacional. Sino No. Ya el trozo que se está construyendo por allá va a ser privado. Entonces, esta parte que es nacional, entre comillas nacional, porque está privatizada una serie de funciones que van desde los que venden los boletos hasta los que hacen el aseo, la mantención, todo está privatizado. Pero también hay una forma de decir, mira, esto está haciendo agua, entonces también habría que privatizarlo. O sea, lo que es el transporte público, el gran comercio exterior, la banca, etcétera, deben ser garantizadas dentro de una nueva constitución como propiedad social, de manera tal que esté al servicio de las mayorías. Claro. Ese es un elemento para nosotros fundamental. Bueno, también hay unas reivindicaciones, no sé si ustedes las comparten, pero la farmacia, por ejemplo, la medicina. Es que bueno, ese es un país enfermo como nos tienen aquí en Chile. Lo que más hay son farmacias. Claro. Y las ganancias son impresionantes. Es impresionante ver que lícitamente, inclusive la televisión, que nadie puede decir que está contra el sistema, haga un reportaje donde demuestre que hay personas que van a Mendoza en bus a comprar remedios que aquí salen 20.000 pesos, allá salen 3.000 pesos chilenos. Bueno, yo puedo dar Entonces, fe tú dices, bueno, es una cosa que es una barbaridad, pero impresionante los niveles de ganancia que hay acá. Claro. En este programa, Eduardo, nosotros hicimos, Luis, un programa sobre esto y vimos, por ejemplo, que había medicamentos que valían en una farmacia valían 1.400 pesos y en las otras valían 6.900 pesos. Vimos, fíjate, medicamentos que son gravísimos para la salud de la población, o sea, de una importancia gravitante que la persona no puede dejar de tomarlo. Por ejemplo, un Comadin, que en Chile vale 29.000 hasta 32.000 pesos. En Argentina vale 3.200 pesos. Así es. Entonces, ¿cómo es posible que esto esté así? O sea, ¿ustedes tienen, ahora, algún proyecto para eso? Nosotros, nuestro proyecto es uno solo. ¿Ya? Es Asamblea Constituyente autoconvocada, a través de la movilización,
concreta que está viendo diariamente. Tú te metes a ver, digamos, la cantidad de conflictos sociales que hay hoy día por la web y vas a ver que de repente hay 100, 200 huelgas que están reventando en el país en distintas industrias, campo, esto y lo otro. O sea, allí hay que llevar el tema de la Asamblea Constituyente. Fíjate que nosotros, a propósito de Alejandro Cao, tuvimos una reunión en la comuna de Fresia, ¿no? en el sur, con 8 comunidades, con autoridades de 8 comunidades mapuche, ¿ya? Donde ellos querían saber cuál es la experiencia de la Corea Popular en la autodeterminación de los pueblos, en la soberanía, cómo se mantiene, ¿ya? Y es interesante ver que ahí también discutimos el tema de la Asamblea Constituyente. Y ellos están de acuerdo que sean ellos mismos quienes escriban el capítulo que hable de un país plurinacional. Claro. En que estén ¿Ustedes reconocen al pueblo mapuche como una nación? una nación. Absolutamente. En nuestra tesis programática fuimos el primer partido en Chile que incluimos eso cuando nacimos, como PCAP. ¿Ya? Perfecto. Así que, pero te digo esto, porque cualquier salida que sea al margen de una asamblea constituyente autoconvocada no va a ser salida. Mira, había asamblea constituyente en Bolivia, había asamblea constituyente en Ecuador, en Venezuela, pero esos 3 procesos fue después de grandes movilizaciones populares. Claro. ¿No? O sea, aquí sin una movilización potente, no le vamos a pedir a los mismos de siempre que nos hagan una nueva constitución que va a ser a su medida. Claro. Ya. Y van a ser con gente salida del sistema binominal. Correcto. Sí. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Sí? Nos ¿Bien? queda 2 minutos más. Ya vamos a tratar un poco de redondear, porque aquí en la región de Valparaíso se da la situación muy clara que se hace cada vez más necesario el fortalecimiento de las organizaciones sociales y políticas en el trabajo por la Asamblea Constituyente autoconvocada. Así que de acá hacemos el llamado a quienes se interesen un poco en trabajar, independientemente de dónde vengan. Porque acá cuando nosotros hacemos una crítica muy fuerte y por lo demás súper acertada y lógica con respecto a la dirección del Partido Comunista, que ha alejado y ha dejado a mucha gente que procuraba en ese partido buscar y hacer su primero acercamiento a la idea del comunismo, a la idea de la búsqueda de la felicidad del ser humano, al término de la explotación del hombre por el hombre, a buscar una forma superior de organización social, donde no existan unos pocos que viven en la opulencia y millones en la miseria, existiendo todas las posibilidades hoy día técnicas, científicas, materiales para resolver estos problemas. Entonces, así hacemos el llamado, por lo tanto, a todos, esta izquierda un poco que hoy día está descorazonada también, algunos que se sienten derrotados, a reafirmarse las ideas progresistas, a las ideas revolucionarias, a acercarnos y buscarnos en la construcción de esta oposición popular tan necesaria hoy en día, no solamente para la quinta región, sino que para el país entero. Oye, yo les quiero agradecer a ustedes la asistencia. En nuestra segunda parte del programa viene otro partido. Hemos deseado partir por ustedes porque el partido que, como decía muy bien al ingreso, estaba invisibilizado y pensamos que tenía mucho que decir. Así que, pues, agradecerle y desearle éxito en lo que ustedes hacen. Y ya, señor auditor, como siempre ha sido así, dentro de nuestro pluralismo vamos a tener la visión de nuestros invitados en la segunda etapa del programa. Nada, agradecerle a ustedes nuevamente, a ti y particularmente Nicola. Nosotros sabemos, damos fe de tu carácter progresista, de querer abrir los espacios para el debate y para que la gente use su propia cabecita y no se quede con la información chatarra, con esa información basura que a veces se entregan en algunos medios. Así que un abrazo grande y gracias, y estamos disponibles las veces que ustedes quieran. No, muy gracias a ustedes. No se vayan ustedes, que en la segunda parte tenemos otro invitado. Gracias. Por fuera eres rebelde, romántico, seductor, exitoso, divertido. Pero por dentro eres más que eso. Be yourself. Partners. Men and Woman Underwear. Born in Austria. Bien, ya estamos de vuelta. Ha sido muy interesante la conversación que tuvimos con Eduardo Artés, que es el primer secretario del Partido Comunista Acción Proletaria, que tiene una postura bastante clara frente a una serie de tópicos. Y ahora vamos a conversar con representantes del Partido Cristiano, también
dentro del mismo marco de ver cuál es la visión ellos de la situación actual, en general de Chile, de una serie de aspectos que se están dando, pero también anunciarles que se reintegra a nuestro programa Morín Díaz, quien va a participar esta segunda parte con nosotros, que es la co-conductora de este programa. Así que buenas noches, Morín, gusto saludarte. Buenas noches, Nicola, buenas noches a todos nuestros auditores. Así es, estamos con Diego Calderón y David Suazo, consejeros nacionales de la Juventud Demócrata Cristiana. Y bueno, vamos a conversar un poco sobre este conflicto que tiene con Mariana Elwin y Sebastián Sichel, ¿se pronuncia? Sichel. Así es, bueno, desde la Falange buscan una salida al conflicto que se desató luego de que Diego Calderón y un grupo de militantes de la Juventud DC presentaron un requerimiento ante el Tribunal Supremo de la colectividad solicitando la expulsión de Mariana Elwin y Sebastián Sichel. Claro, bueno, analizamos brevemente esa situación, o sea, bueno, en la medida que ustedes lo quieran explicar de la mejor manera posible, obviamente, pero para entrar a ver cuál es la visión de la democracia cristiana de este nuevo Chile, por así decirlo, desde este gobierno en adelante, digamos. ¿Cuáles son las perspectivas que ustedes tienen? ¿Qué visión tienen de una serie de aspectos que vamos a tocar? Bueno, hola Nicolás, hola auditores. Lo que yo creo que es necesario vincular ambos temas. De alguna forma el proceso que está viviendo hoy en día la democracia cristiana, de ser un partido de gobierno, de ser el principal partido de gobierno, nos lleva hoy en día a una discusión que se ha centrado en la democracia cristiana, y que es la forma en que se llevan adelante las reformas que la presidenta Bachelet ha prometido al país y por la que finalmente fue electa, porque ella representó de alguna forma la esperanza de miles de chilenos de que las cosas se podían hacer distinto. Y la democracia cristiana en ese contexto ha tenido voces disidentes internamente. Y no solamente la democracia cristiana, esto es transversal a la nueva mayoría, también ha habido voces disidentes del PPD, del Partido Socialista. Entonces, dentro de esas voces disidentes, nosotros hemos dicho que, si bien es legítimo que ellas existan, es legítimo también que nosotros exijamos que de ellos cierto grado de disciplina, porque sus posturas dentro del partido al menos son minoritarias. Y en cualquier organización democrática, las personas que, cuando se toman decisiones democráticamente por los órganos internos, lo que corresponde, una vez tomada esa decisión, es que todos se sumen unitariamente. Porque de modo distinto lo que se logra es que los partidos mismos pierdan ese sentido de ser, que es la de aunar posiciones de chilenos que pueden tener divergencia en algunos aspectos, pero que tienen un marco común dentro del cual realizan sus propuestas. Oye, Diego, frente a todas estas disidencias que tú planteas de PPD, socialista, incluso demócrata cristiano, ¿podríamos nosotros decir nueva mayoría o bolsegato? ¿Cómo lo definiríamos esto? Porque... Yo creo que la nueva mayoría, para lo que uno puede ser algo negativo, que es esa diversidad de opiniones internas. Nosotros creemos que eso es su valor, precisamente lo positivo que tiene la nueva mayoría es que logra aunar posiciones políticas muy distintas, pero posiciones políticas distintas no en una bolsa de gatos como dices tú, sino que posiciones políticas distintas que se unen en torno a un marco común, y ese marco común es un programa de gobierno que se le ofreció a los chilenos. Por lo tanto, no es que nosotros estemos yendo todos por caminos distintos, estamos todos juntos. Se está discutiendo algo que se le ofreció a los chilenos en un momento dado de elecciones, ¿no es verdad? Estamos hablando de un programa eleccionario. Pero a poco andar empiezan a ver las divergencias internas. O sea, ¿ese programa no fue consensuado? No, lo que pasa es que, a ver, hay opiniones que están que son distintas. Porque hay opiniones que dicen relación con que nosotros, en el programa no están reescritos los proyectos de ley. Entonces, pueden haberse establecido principios. Por ejemplo, establecimos que se debe acabar con el lucro en la educación. O hablamos de avanzar en titularidad sindical en el tema laboral, y así un montón de temas, pero la bajada, es decir, cómo esos proyectos en lo concreto se van a implementar, los instrumentos, la técnica, en eso puede haber divergencia, y es legítimo que así sea, y los partidos tendrán que ir tomando posición respecto de esos problemas. Lo que nosotros hemos dicho sí, es que las personas que están en contra de los principios, es decir, de avanzar en titularidad sindical, de acabar con el lucro en la educación, de acabar con la selección, ahí ya se están poniendo en el margen de la nueva mayoría. Y eso es lo que nosotros hemos pedido, que esas personas se definan, o que den la pelea internamente dentro de los partidos, que también es legítimo. Nosotros en algún momento fuimos minoría respecto a terminar con el lucro en la educación dentro de la concertación y dentro de la democracia cristiana. Y sin embargo, el haber puesto no solamente desde fuera de los movimientos sociales, sino que dentro de los partidos, haber influenciado, haber convencido, nos ha llevado hoy día que nuestra postura sea de sentido común.
Y en consecuencia, lo que exigimos de ellos es que tengan la misma deferencia que tuvimos nosotros de respetar su posición, ahora la tengan con nosotros, que hoy en día nosotros hemos interpretado de alguna forma los anhelos de la gente a través de la presidenta Bachelet. David, en ese sentido, Mariana Elwin y Sebastián Sichel estarían yendo en contra del programa de Michelle Bachelet, ¿o no? Cuéntenme un poco cuáles fueron los requerimientos dentro de esta denuncia que realizaron en el Tribunal Supremo. Bueno, primero que todo saludar a quienes nos escuchan a esta hora en Radio Portales. Continuando un poco con lo que dice Diego y respondiendo también al mismo tiempo a la pregunta, Morín, nosotros hoy día estamos dentro de un gobierno en el cual se sustenta por un programa de gobierno. Y aquí lo increíble de esto, lo increíble para nosotros que estamos pidiendo definiciones, es que lo mismo que hoy día plantea el programa de gobierno de la nueva mayoría, de la Presidenta de la República, el 2007, en el 5º Congreso Ideológico y Programático de la Democracia Cristiana, fueron posiciones que obtuvieron una mayoría. Nosotros, con Diego y muchos otros camaradas del Partido de la Juventud y del Partido Adulto, dimos una pelea democrática en donde finalmente la postura de no al lucro con recursos públicos en la educación fue la que ganó y la que obtuvo la mayoría y la que finalmente sale como conclusión que emana de este Congreso Ideológico. Y hoy día, y eso nosotros lo anticipamos y lo avisamos el año 2007, cuando recién había sido la Revolución Pingüina el 2006 y cuando todavía no se producían las movilizaciones del año 2011. Hoy día, 2014, ya con un gobierno en marcha, simplemente lo que estamos haciendo es respetar dos cosas. Primero, nuestras propias conclusiones a las que nos debemos, y luego de eso, respetar el programa de gobierno con el cual nos comprometimos y que le ofrecimos a Chile. Así las cosas, lo único que nosotros hemos hecho, y que han hecho los camaradas, y hemos hecho encabezados por Diego, porque Diego fue quien encabezó el requerimiento al Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana, para que el Tribunal Supremo se pronunciase al respecto de cómo están actuando algunos militantes demócratas cristianos. No solamente con respecto al tema de la reforma educacional, porque ese es un tema del requerimiento. Hay otros temas que son políticos. Voy a eso. Hay un tema que es efectivamente sus posturas a través de medios de comunicación, de sus discursos políticos y de sus posturas ampliamente conocidas que se oponen a algunos lineamientos estructurales, no coyunturales, sino que estructurales de las reformas que está llevando a cabo el gobierno de la nueva mayoría, de la cual es parte la democracia cristiana. Ese es un tema. Pero además de eso, también nosotros hemos liderado este proceso para que se someta a la discusión del Tribunal Supremo la permanencia en la DC de estos militantes, a propósito también de su participación activa, ¿cierto?, formal, en otros movimientos políticos que, si bien es cierto, fueron una primaria con la nueva mayoría, y me estoy refiriendo específicamente, para que lo entiendan quienes nos escuchan, a Fuerza Pública, el movimiento político liderado por Andrés Velasco. Si bien es cierto, ellos fueron unas primarias con nosotros, luego de que pierde Andrés Velasco y gana la presidenta actual de la República, él ha ido tomando ciertas definiciones públicas, conocidas por todos, en donde él se plantea más bien como una persona de centro-derecha, con ideas de centro-derecha. Acaba de hace unos días atrás firmar acuerdos, que si bien es cierto no son necesariamente político-electorales, sí son una señal, yo creo, equívoca al respecto de la continuidad y la también coincidencia de él con la nueva mayoría. Y en ese movimiento político, que hoy día de alguna manera está más en la vereda del frente que en esta, participan activamente tanto Mariana Elwin, exministra de Educación, exdiputada, y Sebastián Sichel, entre otros demócratas cristianos. Ellos son los que tienen mayor connotación pública. Y lo que se ha pedido es que ellos se definan, ¿cierto? Hemos dicho que aquí no se puede servir a los señores. Hemos dicho que si uno milita en un partido, uno tiene que ser responsable y tiene que comprender que hay una disciplina partidaria que se debe respetar, porque si no, como decía Diego hace un rato, los partidos se transforman finalmente en un desorden donde todos hacemos lo que queremos. No se trata del extremo A de una institución paramilitar, ¿cierto? Porque también tenemos divergencia, espacios de discusión, de disenso, sin duda, pero tampoco se trata de no respetar el marco normativo básico de cuando uno está en un partido, de que se someta a la voluntad interna de la mayoría. Y eso hemos pedido
que finalmente decida el Tribunal Supremo por la vía disciplinaria, más allá de lo que políticamente pueda realizar y que sabemos que está realizando ya en estos días la Mesa Nacional del Partido. Oye, bueno, vamos a otros terrenos más amplios de la cuestión nacional. O sea, hasta queda claro el tema, pues lo has explicado muy bien. Hay una situación que ronda en el ambiente en este momento y que el ministro Vitar, o sea, el ex ministro Vitar, lo mencionó, que habla sobre la Asamblea Constituyente. No sé si ustedes y cambia la Constitución. La democracia cristiana actual, que tiene partidarios que son, o sea, que son miembros, que son partidarios de la Asamblea Constituyente. ¿Cuál sería la opinión mayoritaria frente a esto hoy en día dentro de la democracia cristiana? O sea, insisto, estamos dentro del marco, ¿cierto? El marco que nosotros nos hemos comprometido a avanzar hacia una nueva constitución que sea, de acuerdo a como ha señalado la presidenta, pluralista, de forma democrática, en donde se integren las distintas visiones de la sociedad. Esa nueva constitución requiere un instrumento, requiere un mecanismo, y hay distintos. Yo creo que, lamentablemente, la discusión constitucional se ha centrado en los mecanismos. Y eso es lamentable, porque lo que debería estar dentro de la discusión es cuál es el contenido que le vamos a dar a esa nueva constitución. Porque unos pueden decir que están a favor de una nueva constitución, pero avanzar a reforzar, por ejemplo, el presidencialismo. Así lo ha señalado, por ejemplo, Camilo Escalona, que aspira a presidir el Partido Socialista. Hay otros que creemos que es necesario avanzar hacia un sistema semipresidencial, en donde podamos atenuar el poder del presidente de la República y fortalecer las instancias representativas como el Congreso Nacional. Y así hay muchas divergencias de fondo que son relevantes. Claro, pero Diego, a ver, cuando tú hablas de una visión democrática, nosotros ya lo hemos discutido muchas veces aquí el sistema binominal, y hemos discutido un montón de cosas. Bueno, hay una gran cantidad de organizaciones políticas y sociales, te diría yo que a nivel de organizaciones sociales es la mayoritaria, que quiere una asamblea constituyente donde los representantes de esta asamblea van a ser elegidos democráticamente por la población del país. ¿No es ese un mecanismo democrático y bueno para escuchar todas las opiniones de la sociedad? Lo que pasa es que tú me acabas de dar una definición que es la del Congreso Nacional. Y uno se podría preguntar... No, porque, ¿por qué espérate, no la del Congreso Nacional, estoy hablando de un Congreso se elige democráticamente. No es democrático un sistema binominal. O sea, el tipo antes de presentarse sí, ya está elegido. Pero yo te pongo ahí la cuestión, y por eso esto es discutible, porque yo te pongo la cuestión. Vamos a acabar con el sistema binominal en unos pocos meses más. No, aumentaron la cantidad de diputados, pero el sistema binominal va a ser mantener igual. Sistema binominal, porque se cambia no solamente la composición de los distritos, se cambia el número de diputados por distrito, se cambia la regla de elección. Ya no es el sistema binominal en donde se eligen 2, se van a elegir 5, 6, 7 dependiendo del distrito. Entonces el sistema cambia radicalmente. Entonces uno dice, ¿cuál es la argumentación? Diego, ¿cuál es la diferencia de escuchar a la población entera, que la población entera elija a sus representantes para una asamblea constituyente, no para un parlamento? Es que la discusión que se hace es un poco absurda, porque lo que hoy en día se cuestiona para realizar la reforma constitucional a través del Congreso es la existencia de ciertos engranajes. ¿Cuáles son? La existencia del Tribunal Constitucional, la existencia de los quórum y la existencia del sistema electoral binominal. Si nosotros avanzamos en estos 4 años en eliminar esas barreras, yo no vería un problema de esencia en que la reforma o la nueva constitución se hiciera por la vía institucional. Pero sería con los mismos que están ahora y que no los quieren nadie. No, porque podría ser con el nuevo Congreso electo por un nuevo... Si el problema aquí es que... estamos hablando, Diego, entonces, para una próxima elección de parlamentarios. Lo que pasa es que yo creo que... A ver, el tema constitucional necesitamos definir un instrumento. Yo no estoy diciendo que un instrumento sea mejor que el otro, pero yo lo que sí creo es que hay que definir ciertos principios. Y un instrumento válido es el Congreso Nacional, electo con normas distintas. Yo no el actual Congreso Nacional, uno electo con normas distintas. Estamos de acuerdo en eso. También puede ser la Asamblea Constituyente. Yo estoy de acuerdo con la Asamblea Constituyente. Pero también creo que lo que hay que respetar siempre es la vía institucional. Y para avanzar en una Asamblea Constituyente necesitaríamos los mismos quórum que necesitaríamos para eliminar las otras barreras del Congreso Nacional. Entonces, es un poco absurda la discusión. Porque hacer una Asamblea Constituyente al margen de lo que establece la actual Constitución, para eso no está de acuerdo nadie. Dentro al menos de la nueva mayoría, y no eso es lo que se comprometió la presidenta, porque uno de sus 3 principios era que fuera la reforma o la nueva Constitución dentro del marco institucional. No queremos empezar a partir el país de cero, porque lamentablemente aquí esta Constitución
tiene ilegitimidad de origen, eso es evidente, pero tiene legitimidad de ejercicio. Si hoy en día nosotros estamos expresándonos aquí porque hay una constitución que nos garantiza la libertad de opinión. Pero si hoy en día, dentro de una institucionalidad que parte desde la dictadura en adelante. Efectivamente, tiene un origen, pero hoy en día nosotros el hemos origen, validado, pero hoy día lo hemos validado. Porque hoy en día estos medios de comunicación existen porque hay la radio Portales existe hoy en día porque hay reconocimiento de un derecho de propiedad, porque hay reconocimiento de que se constituyan a partir de la ley de medios de comunicación. Tú tienes que claro, es reconocida Diego, por la Constitución. tú tienes Entonces, claro que la mayoría de la población del país no está representada por los actuales parlamentarios. Eso es evidente, sobre todo si consideramos que el 65% de la población no acudió a las urnas. Vale decir que si en estricto rigor... Eso es menos. No, el 65% sí, no porque hay votó. que sacar a 2 millones de chilenos que Entonces, no pudieron votar porque están en el extranjero. Bueno, pero hay una amplia mayoría que no votó. Por lo tanto, quienes están en el Parlamento no son estrictamente representantes de la mayoría del pueblo chileno. Entonces, el sistema de la elección de la Asamblea Constituyente puede perfectamente definirse de dos maneras. Una, a través de un plebiscito. Claro. Pero tengo entendido que esta Constitución no te permite estos plebiscitos. Habría que habilitarlo por una Por lo reforma tanto, constitucional. no te permite escuchar a la población. ¿Por qué? Porque fue establecida una Constitución dictatorial que le tenía miedo, terror a que el pueblo se expresara, a que la población chilena tuviera la posibilidad de expresarse. Y por eso coarta la posibilidad de expresión diciendo no, plebiscito aquí no hay. David, yo creo que podrías tú responder las declaraciones de Nicolás. Dos cosas. Primero, decir que efectivamente en el programa de gobierno, que es lo que se le promete a Chile, dentro de las 3 grandes reformas del gobierno se plantea la reforma constitucional a través, como dijo Diego, de un mecanismo participativo, democrático e institucional. Y la discusión, concuerdo en ese diagnóstico, se ha centrado más bien en el instrumento que en el fondo. Se ha puesto la carreta por delante de los bueyes. Yo creo que eso ha sido bastante nocivo para el debate constituyente o el debate constitucional. Eso por una parte. Por la otra parte, con Nicola ya muchas veces ha pasado que tenemos distintas concepciones, ¿cierto?, o distintas visiones del mismo concepto, en este caso el concepto de democracia. Pareciera ser que a Nicola, con todo el derecho que él tiene, le gustan más las democracias con apellido, las democracias directas, las democracias asambleístas, que lamentablemente, o afortunadamente, dicho de mejor manera, no están en los países desarrollados, los países modernos del mundo. Los países modernos del mundo tienen instituciones democráticas, republicanas, que son a través de las cuales la población se expresa, porque es la única manera ordenada, ¿cierto?, inteligente, para que se pueda expresar la población. Eso es un principio rector. Una cosa distinta es un principio rector, insisto, de los conceptos democráticos universales, históricos. Otra cosa distinta es la realidad particular de Chile, en donde sin duda hay una constitución que tiene un origen antidemocrático, pero que en el ejercicio la hemos validado todos, los de allá, los de acá, los de cualquier lado, porque es la que hoy día nos permite, ¿cierto?, desarrollarnos en sociedad. Sin duda que más allá de las más de 150 indicaciones y reformas constitucionales que han habido durante los gobiernos de la Concertación, sin duda hay que cambiar la Carta Fundamental, en eso estamos todos de acuerdo. Yo personalmente creo que las asambleas constituyentes son un mecanismo legítimo que se puede plantear, pero hay otros que también son bien atractivos, que a lo mejor no han tenido necesariamente la misma palestra o no han estado tan presentes en la mesa, porque también aquí se van generando intereses políticos. Hay personas que han crecido a partir del marca tu voto, de la C, y es súper legítimo que vayan ocupando esos nichos. Pero hay otros instrumentos, ¿cierto? Están los colegios de concejales, está generar un parlamento más legítimo, más democrático, no porque sea no democrático el parlamento, porque más allá de que el sistema binominal es un sistema poco ecuánime o poco justo, sin duda ahí votó gente que se expresó en la urna y que merece, sin duda su manifestación electoral merece respeto. Siempre también acá en este programa algunos plantean que mucha gente se abstuvo de votar en las últimas elecciones como si eso de alguna manera invalidara o deslegitimara al gobierno. Y eso es sin duda tampoco entender cuáles son
los principios del juego democrático. Todos, y sobre todo ahora con la nueva reglamentación que tiene que ver con la inscripción automática, el David, voto voluntario. Tú lo planteas como que la gente invalidara el gobierno. No es esa la idea. Porque el gobierno anterior tuvo exactamente la misma... Sí, por eso... y el otro también. Por eso plantear una crítica a partir desde los que votaron o no es lo que inicuo. pasa es que la población chilena que no cree en el Parlamento, que tiene una muy mala opinión de los políticos, porque seamos sinceros, es así, que no tiene interés en participar, entonces, bueno, ¿cómo escuchamos a la opinión de una amplia mayoría que no quiere votar por estas personas que se les impone a través de los partidos? Nicolás, disculpa, lo que pasa es que yo entiendo el razonamiento que tú haces, lo que pasa es que yo te planteo desde la otra perspectiva, de la perspectiva práctica. Tú hablas de elegir una asamblea constituyente. ¿Y qué te garantiza que esa asamblea constituyente va a ser representativa? ¿Quién te va a garantizar que van a votar el 80% de los chilenos? ¿Por qué no van a votar exactamente los mismos? ¿Quién te garantiza, por ejemplo, que esa asamblea constituyente se va a regir con normas de financiamiento de la política que garanticen que los parlamentarios van a ser independientes? ¿Qué te garantiza que los actuales parlamentarios no vayan ahora como asambleístas constituyentes y que resulten electos de la misma forma? Y pudiéramos tener exactamente a los mismos parlamentarios, pero ahora asambleístas constituyentes. O sea, con otro sistema eleccionario, estos parlamentarios perfectamente tendrían derecho a presentarse. Ahora, nada garantiza nada. No me digas tú que nada garantiza nada. Pero sí lo que puede haber es que por primera vez la población iría a votar no con el desincentivo que tiene de votar siempre por los mismos, porque tú te habrás dado cuenta que el 90% de los que están en el Parlamento se han reelegido. Entonces la gente está cabreada, no quiere los mismos de siempre. Entonces, ¿cómo lo evitamos? Con otro sistema electoral y con otra participación. Podría haber un estímulo adicional distinto de la población para ir a votar. No lo sabemos. Pero si no lo intentamos y no tratamos de escuchar a la población, vamos a seguir entrampados exactamente lo mismo. Que la gente no participa, pero sin embargo la encuesta tiene una pésima opinión del Parlamento. Es que ahí hay, por eso yo lo que planteo es que ahí hay una divergencia en torno a la seriedad con que se asume el tema constituyente. Tú dices, ¿por qué no lo intentamos? Lo que pasa es que no queremos intentarlo, no queremos que esto sea algo a la suerte. Queremos que salga algo serio porque los temas constituyentes son temas que lamentablemente, o para bien en verdad, son los temas que definen a los países republicanos. Y en consecuencia, si Chile toma una mala decisión en el tema constituyente, lamentablemente no vamos a avanzar o nos vamos a retrasar en el progreso, en el desarrollo. Bien, desgraciadamente llegamos al final, Morín. Solo para redondear un poco, ya hemos escuchado dos versiones con respecto a un mismo tema. De hecho, la democracia cristiana tendría que en su interior tener una discusión interna al respecto, porque hay parlamentarios que firmaron una solicitud en el Parlamento para que en Chile se haga una asamblea constituyente. Vale decir que si bien es cierto, Diego y David expresan muy bien los pensamientos de la democracia cristiana, no es menos cierto que dentro de la democracia cristiana hay posiciones divergentes frente a este mismo tema. Buenas noches. En Radio Portales de Valparaíso finaliza Página Abierta. Fue una presentación de Palmer's, ropa interior para hombres, calidad, comodidad y conveniencia. Comodidad, diseño, vanguardia, calce perfecto, tecnología, confianza, contemporaneidad y calidad. En un solo hombre. Con Palmer's y sus líneas clásica de algodón, en atractivos colores y cómodo calce. Línea deportiva, con materiales y tecnología que entregan comodidad y confianza al momento de practicar deporte. Y su colección con diseños europeos y contemporáneos. Palmer's. Calidad, comodidad y conveniencia. En Página Abierta les acompañó Nicola Cadua. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales.